Buenas noches, el programa La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces siempre para que usted vea el punto clave de la noticia. La noticia hoy está centrada en Colombia y tiene que ver con la grave y difícil situación que afronta el departamento del Cauca. Es repudiable y terrorífico lo que está ocurriendo, ustedes lo ven en pantalla, en esta región que queda ubicada en el suroccidente del país, donde las disidencias del grupo terrorista de las FARC no dan tregua. Miembros de esa organización criminal, infiltrados en la población civil, ejecutaron una nueva y peligrosa sonada contra la fuerza pública, mientras policías antidisturbios intentaban controlar a un grupo de pobladores que bloqueaban el ingreso de las unidades del ejército. Dos tanquetas fueron brutalmente atacadas con piedras y palos. Estos videos registraron en tiempo real la situación. Luego esas tanquetas fueron incendiadas. También intentaron quemar vivos, como ustedes ven en pantalla, a los policías y militares que se encontraban en esta zona. La embestida criminal escaló a un secuestro masivo. Estamos hablando de 28 policías y un oficial del ejército que terminaron secuestrados. El punto clave de esta noticia, los graves hechos ocurrieron en la vereda La Hacienda, esto queda en el corregimiento El Plateado, ubicado en los municipios de Argelia y El Tambo, que están en el sur del departamento del Cauca. En esta región, durante los últimos 4 días, las tropas de la Tercera Brigada del Ejército Nacional de Colombia lograron el control territorial de puntos estratégicos para las actividades ilícitas del autodenominado Frente Carlos Patiño del grupo terrorista de las disidencias de las FARC. Y vamos con el análisis aquí. En el programa La Noche saluda a Rafael Nieto Loaiza, abogado, columnista de opinión, analista político, también fue precandidato presidencial y fue viceministro de Justicia de Colombia. Señor Nieto, como siempre, un gusto tenerlo acá en el programa La Noche. Jefferson, muy buenas noches para usted y para todos los que nos ven. También saludo a Luis Alberto Villamarín, teniente coronel de la Reserva Activa del Ejército de Colombia, consultor en seguridad, analista y también columnista y escritor. Coronel Villamarín, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson. Un cordial saludo para su audiencia. Muy amable por la invitación. En el contexto de estas declaraciones, señor Rafael Nieto, ¿qué análisis hace usted de lo que está sucediendo en este momento en El Plateado? Son 29 seres humanos, 29 integrantes de la fuerza pública secuestrados en momentos en que estaban ejecutando un operativo de seguridad. Aseguran que los tiene la población civil, los pobladores de esta zona, pero hay quienes aseguran que detrás de todo esto está el grupo terrorista de las FARC. Así que tenemos una fuerza pública maniatada, que además ha sido castigada en su presupuesto, a la que se le desmontó el sistema de inteligencia, que no tiene ya la capacidad helicotransportada que antes tenía. La Fuerza Aérea advierte que apenas alcanza el presupuesto para operar hasta mediados de este año, y ese es un síntoma de lo que está ocurriendo, a la que le barrieron todo el liderazgo. Más de 80 generales han salido. El gobierno además da mensajes absolutamente esquizofrénicos, saca a unos generales y después los reintegra para hacerlos comandantes de fuerza, con lo cual uno se queda con la duda de si eran tan buenos que hoy pueden ser comandantes, ¿por qué los sacó antes? Desmoralizada y, repito, completamente maniatada. Y en cambio los violentos, muy bien financiados, expandiéndose por el territorio nacional y con la certeza de que ni los militares ni los policías los van a atacar. El Cauca y lo que ocurre en El Plateado es un reflejo de lo que está pasando en otras zonas del territorio nacional. En el Cauca hay 3 grandes enclaves de coca, es uno de los 4 departamentos con más coca en todo el país. El Plateado está en el corazón de uno de esos enclaves, con una fuertísima presencia de las disidencias de las FARC, de las reincidencias de las FARC y algo menos del ELN. Señor Luis Alberto Villamarín, teniente coronel, esta situación, ¿qué representa en términos de seguridad? Lo que están viviendo es en este momento estos 29 integrantes de la fuerza pública que, repito, están secuestrados. Representa, Jefferson, que hay un acumulado. Es que en el pacto que se hizo en La Habana, las FARC no solamente impusieron los tiempos, sino la agenda y los puntos medulares del asunto. Y hay 3 estructuras de las FARC que no se consideraron en el acuerdo, a pesar de que había 2 generales allí que hicieron parte de los 5 que se arrodillaron ante Iván Márquez, y le permitieron que las milicias bolivarianas de las FARC siguieron tan vivas como antes,
organizando la comunidad, cobrando los estipendios que le establecen a los cultivadores, a los procesadores, a los raspachines, etcétera, controlando las rutas y estableciendo negocios con los carteles de varios países. Por ende, la ubicación geoestratégica del Cauca, en particular del cañón del Micay que conduce los 3 municipios de Platao, Argelia y López de Micay, se constituyó en un eje que ya venía funcionando desde hace tiempos y que la inteligencia militar lo tenía perfectamente ubicado. Pero además, si usted mira es todo lo que se llama en geopolítica el hinterland de Colombia, es decir, todo lo que rodea los departamentos desde norte de Santander, Arauca, Vichada, Vaupés, Amazonas, Putumayo, Nariño, Cauca, Valle y Chocó, inclusive llegando hasta la serranía del Paramillo, por la Sierra del Paramillo, formando toda una estructura de una línea de coordinación con apoyo de la narcodictadura venezolana y de narcos de Brasil, de Perú, de Colombia, que están llenos o están trabajando de lleno en este proceso. Por lo cual, la falla comienza desde el Pacto FARC-Santos, que fue algo bastante mal elaborado, muy favorable para los terroristas, porque tienen además representantes en el Congreso, ONGs, dinero del Estado, y lo que ha sucedido aquí en el Cauca es lo que era previsible. De remate, si usted recuerda, colocaron a un señor González Pozo de negociador con ellos, que parece que estuviera más del lado de allá que el de acá, que dijo en una entrevista que estuvo conmigo en otro medio, que era que estos bandidos de las FARC hasta ahora se estaban conociendo. Y con una cantidad de personas que pertenecieron a grupos terroristas sirviendo de mediadores, pues lo que han encontrado es una facilitación. Y finalmente, Jefferson, es que el problema de Colombia es que no tiene ley de seguridad y defensa nacional. Aquí estamos llenos de leguleyos, tenemos 80 candidatos presidenciales y ninguno habla de cómo resolver el problema, sino solamente de sacar a Petro. Pues Petro es lo peor que le ha pasado a Colombia, pero ¿cuál es la estrategia? ¿Cuáles son los planes que se tienen? Entonces la solución no es solamente hacer una reconstrucción de todo lo que ha hecho malo Petro, porque no acabaríamos, sino es presentarle al país cuál es la solución de seguridad y defensa nacional y desarrollo, que son los 2 aspectos fundamentales con los cuales un gobierno le debe llevar bienestar al pueblo, sea de izquierda, de derecha, y que no se convierta pues esto en campaña política o politiquera, pero de fondo soluciones nada. Le piden a los integrantes de las disidencias de las FARC que reúnan a todos los civiles, y el que no quiera salir a protestar, dicen ellos, que le metan un tiro y que le echen la culpa a los militares. Consígame los números de todos esos compradores de hoja y nadie absolutamente me compra una roa de hoja hasta nueva orden, listo, hasta que no salga el último militar, y que también los quiero ver allá con la gente, con la población. Quien habla es este hombre, alias Giovanni, un peligroso disidente de las FARC y quien junto a alias Edward Ramírez y otro cabecilla conocido como alias Kevin, planearon hace pocos días las azonadas y ataques al ejército que se han registrado en las últimas horas. La orden es clara: expulsar del Cauca al Ejército Nacional. En la ciudad de Bogotá, en Colombia, Rafael Nieto Loaiza, ¿cómo afecta esto la capacidad del ejército para recuperar esta zona? Que pues fue una orden que dio el presidente Petro desde hace ya varios meses y que en este momento, a juzgar por estos audios, queda en evidencia pues la forma como no solamente utilizan a la población civil, sino que también la obligan a salir para que ellos salgan a atacar a la fuerza pública. Aquí hay una combinación de factores y hacía el coronel Villamarín énfasis en uno donde tiene razón. El pacto de Santos con las FARC, en particular en el componente de narcotráfico, quedó mal hecho. Y en lugar de contribuir a la disminución de los cultivos de coca y de producción de cocaína, lo que generó fue un estímulo perverso que aumentó de manera sustantiva el número de narcocultivos y la producción de cocaína, con el fortalecimiento de los grupos criminales que están vinculados a esa actividad ilícita. Eso está pasando en el Cauca. Ocurrió también que en los lugares en los cuales hacía presencia las FARC tradicional, no hubo después un control militar de área suficiente ni un control institucional del territorio. De manera que cuando las FARC tradicionales se retiraron, lo que ocurrió fue que esas zonas terminaron siendo ocupadas por otros grupos violentos.
por las disidencias de las FARC, por las reincidencias de las FARC, por el ELN y por los distintos grupos que hacen parte del Clan del Golfo. Ya por cuenta de Petro, lo que tenemos es un enorme problema de debilitamiento, de erosión de la fuerza pública, en sus mandos, en su moral, en su presupuesto, en su capacidad helicotransportada, en su capacidad de inteligencia, en su relación con la población civil, para señalar solamente algunos de los aspectos. Tenemos por un lado unos grupos violentos sumamente fuertes y muy poderosos, y en cambio una fuerza pública y un Estado sumamente débiles. Lo que está claro es que aquí hay que reformularlo todo hacia adelante, y eso es lo que tendrá que hacer el nuevo gobierno. Hay que poner fin a la política de paz total, que es un desastre. Hay que aprender las lecciones que se han olvidado en este gobierno de lo que fueron los procesos de paz anteriores. Por ejemplo, que los ceses del fuego solamente pueden ocurrir al final de los procesos y no antes. Que hay que volver a la lógica de que nada está pactado sino hasta que todo está pactado, y no a lo que está implementando este gobierno, y es que cada acuerdo pretende implementarlo de inmediato aunque falte todo lo demás. Y por supuesto hay que recuperar a la fuerza pública. Coronel Villamarín, lo hemos dejado en evidencia, y también esa es la participación de los civiles en estos enfrentamientos, y también en el secuestro de estos 29 integrantes de la fuerza pública. El nivel de coerción que ejercen las disidencias de las FARC contra los civiles es completamente evidente. Coronel Villamarín, ¿cómo afecta esto el accionar de las fuerzas militares? ¿Puede la fuerza pública hacer algo en esta zona, teniendo en cuenta que están enfrentando a un grupo terrorista que utiliza a familias, a mujeres y a niños para que no sea controlada esta región de Colombia? Bueno, Jefferson, comencemos por decir que la estratagema de utilizar la población civil como escudo y de instrumentalizarlos y de sacar listas y organizarlos por veredas, infiltrar milicianos dentro de las protestas y salir a hacer este tipo de actividades no es nuevo, ¿no? Eso viene desde el mismo gobierno Samper, cuando las marchas cocaleras en el Putumayo y el Guaviare, que lo instrumentalizaron de esa manera. Posteriormente, a partir del gobierno Santos, recordemos que los indígenas en el Cauca asaltaron una base militar y sacaron los militares de allí, y el gobierno Santos se prestó para ese show porque estaba buscando el Premio Nobel de Paz. Luego en el gobierno Uribe, en el gobierno Duque, se instrumentalizó más, se volvió repetitivo, y siempre por delante el problema que tienen las fuerzas militares es el cuento de los derechos humanos, que hay que dialogar, y los ministros de defensa civiles que ha tenido Colombia, sin excepción, novatos, bisoños, desconocedores de la estrategia, para lo único que sirven es para salir en la foto rodeados de generales informando cuando hay éxitos. Y cuando hay fracasos como este no ponen la cara. El problema, Jefferson, es que no hay política de seguridad nacional. Y entonces todo se resume en decir que hay que darle a la fuerza pública más instrumentos. Sí, claro, los necesita, y como miembro que fui de la institución militar, aplaudo y pido que siempre le den lo mejor a las tropas para combatir. Pero es que los dirigentes políticos tienen que responder, Jefferson. Los presidentes, los ministros de defensa, no es solamente para que lleguen a ese cargo a hacer carrera de presidentes, es que tienen que hacer una juntura institucional para resolver los problemas. Es que tienen que hacer que no se hable tanta carreta de que vamos a meter la tropa y que en mi gobierno sí va a haber tropas, porque ese cuento lo estamos escuchando desde 1960. Revise los periódicos de esa época y verá que eran los mismos discursos de Lleras Restrepo, de Lleras Camargo, de Valencia, de Pastrana, diciendo lo mismo. Y hemos vivido en un mar de engaño en que la dirigencia política no responde por lo que le pasa al país, porque no hay partidos políticos serios, porque aquí lo que hay es candidatitis eterna y utilización de la gente. Y entonces, en el tema del orden público se convierte en una posibilidad de que yo hago politiquería en contra de quien está en el poder para buscar que me elijan a mí para seguir en lo mismo. Entonces, el llamado que hacemos hoy es que a la gente entienda, y los que lleguen al gobierno y los que han pasado por ahí, que tienen una responsabilidad enorme. Por ejemplo, le digo, Jefferson, ¿cuál de los exministros de defensa que se preciaban en su momento de ser los estrategas de que ganaron la guerra han salido en este momento no a criticar a Petro, porque eso es lo más fácil de hacer, sino a decir es que la estrategia debe ser esta? ¿Por qué cuando estuvieron en su momento no previeron? Porque un estratega es prospectivo, mira hacia adelante
¿Qué puede pasar? ¿Por qué no previeron dotar a las fuerzas militares con unas compañías antimotines y unos medios que si les secuestran unos soldados, allí no hay nada que negociar con esos bandidos? Lo que hay es que llegar a hacer un rescate militar y hay que llegar con toda la fuerza del Estado a recuperar la institucionalidad y hay que capturar a los cabecillas. ¿Por qué no hay una sinergia con la Fiscalía General de la Nación? Planteaba Rafael Nieto sobre ese punto que claramente durante los últimos años, o bueno, lo que lleva el gobierno del presidente Gustavo Petro, ha habido un debilitamiento de la fuerza pública. Señor Rafael Nieto, ¿este debilitamiento a qué cree usted que responde? ¿Se ha hecho por negligencia o es algún tipo de estrategia que hay detrás de todo esto? Una concepción absolutamente equivocada de lo que debe ser una política de paz y cómo construirla. La política de paz total tiene innumerables y gravísimos errores. Todo está mal planteado, desde el principio está mal planteado. El segundo gran problema es que se renunció a toda la lucha contra el narcotráfico. No hay erradicación forzada, no hay erradicación manual. El gobierno saca pecho por las incautaciones, pero cuando usted compara el número de toneladas de cocaína incautadas con lo que se produce, las incautaciones son proporcionalmente las menores en 20 años. De manera que en realidad lo que ha habido es una renuncia del Estado a combatir la coca y la cocaína, y esa es la principal fuente de financiación de los grupos violentos. La idea además de que no hay que fortalecer a la fuerza pública, sino debilitarla en todo, desde el mando al presupuesto, a su capacidad licotransportada, la inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Los tres grandes pilares, fuerza pública, política de paz, narcotráfico, son un desastre. La pregunta es si esto es simplemente el producto de la ignorancia o si es ingenuidad o si es un propósito, es difícil de contestar. Pero yo lo que sí tengo perfectamente claro es que responde a una idea de Petro en relación con el Estado. Señor Villamarín, antes de salir a comerciales también le planteo el mismo interrogante. Este debilitamiento de las Fuerzas Armadas, de la fuerza pública en Colombia, ¿se ha hecho por negligencia? ¿O detrás de esto qué se busca? O por lo menos cuál es la hipótesis que usted puede plantear para explicar la razón por la cual hemos llegado a este punto en el cual nos encontramos hoy y que de alguna forma se representa en lo que sucede en el Plateado. Cuando Lenin tomó el poder en Rusia, le dijeron vamos a gobernar. Dijo no, nosotros no vamos a gobernar, vamos a armar una revolución, una guerra para poder salir más fuertes de esa guerra, y eso exactamente es lo que está aplicando el señor Petro. Él quiere un caos inducido, no de manera gratuita puso al señor Benedetti de ministro de Gobierno o de Interior, y probablemente lo coloca de vicepresidente para que le ayude a lograr una constituyente producto de un caos inducido que está desarrollando. Eso no es ningún secreto, es parte de la estrategia. Pero al nombrar estrategia le quiero mencionar la otra parte. Mire, un gobierno puede negociar con quienes considere que estén afectando la institucionalidad y con el fin de normalizar la situación de orden público, y es lo correcto. El problema no es ese, el problema es que no tienen estrategia, ni este gobierno ni ninguno. No han tenido estrategia para negociar con las guerrillas. Lo único que les ha interesado es enviar delegados a que les legitimen todo lo que sea en aras de buscar premios Nobel de paz y figuraciones internacionales y reelecciones, y así es imposible que se logre algo concreto porque no tiene lo elemental que son principios, que son objetivos. No tenemos objetivos nacionales de seguridad, no tenemos políticas de Estado de seguridad, no tenemos políticas de gobierno de seguridad, ni metas intermedias siquiera de seguridad. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar si los dos pilares del Estado son seguridad y desarrollo, y el desarrollo afectado por una política siempre alcabalera, que no es solamente de este gobierno, que la ha llevado más al extremo por su ideología, sino que es la recurrencia de las reformas tributarias? Ahí vimos la que utilizó muy bien Petro para destruir el país. Entonces, síntesis, aquí lo que hay es una acumulación de un proceso revolucionario que siempre ha tenido de parte de la izquierda marxista una intención de tomarse el poder, y lo han venido desarrollando de manera progresiva, sistemática, calculada y con objetivos, algo que la mal llamada derecha en Colombia no entiende ni aplica. Y por eso los demás le sacan ventajas, y el señor Petro está haciendo lo que le corresponde a su plan revolucionario. La respuesta de este lado es la que no se ve
porque repito, solo candidatos y promesas de ruido de tonel vacío, Jefferson. El cañón del Micay es una de las regiones cocaleras más grandes del país. Concentra más de 20.000 hectáreas de hoja de coca que representan el 75% de las plantaciones ilícitas que hay en el departamento del Cauca. Según el monitoreo de territorios con presencia de cultivos de hoja de coca de la Organización de Naciones Unidas, el departamento del Cauca, y ustedes lo van a ver en pantalla, cerró el año 2023 con un total de 31.844 hectáreas de hoja de coca cultivadas. Esta cifra demuestra un incremento del 21% frente al año 2022, cuando el registro fue de 26.223 hectáreas. El departamento del Cauca, en el periodo de septiembre del año 2023 a septiembre del año 2024, encabezó la lista de los departamentos de Colombia con mayor número de incidentes violentos. De acuerdo con el reporte oficial de la Organización de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, en dicho periodo ocurrieron 466 incidentes como ataques a la población civil, activación de artefactos explosivos y también un número indeterminado hasta este momento de acciones armadas. Ante la escalada violenta de las últimas horas, el presidente colombiano Gustavo Petro reaccionó de la siguiente manera contra los responsables de estos ataques. Lo hizo a través de redes sociales. Desespero tiene el Frente Carlos Patiño en el Micay y por eso utiliza a la población civil. Su debilidad de militar no le permite enfrentarse con el ejército. Está abierto en el Micay el pago por erradicación voluntaria de cultivos y su sustitución por productos legales y rentables. La misma pregunta a Luis Alberto Villamarín. Coronel, ¿usted qué piensa de la respuesta que da el presidente Gustavo Petro ante esta grave situación, el secuestro de 29 integrantes de la fuerza pública? No hay una condena al secuestro, pero sí hace referencia a las acciones que han cometido estos disidentes en esta región de Colombia. Jefferson, el gran problema del señor Gustavo Petro es que él arma un escándalo para tapar otro, y a él lo que le interesa es que cada tuit o cada declaración que da en un escenario público levante ampollas y ponga a todo el mundo a hablar de eso, mientras él sigue construyendo su proyecto de prolongarse en el poder y de estatizar todo y de conseguir las reformas que busca. En este caso particular, lo que está diciéndole a las disidencias es que él sigue con la mano abierta para recibirlos y volver a negociar o continuar negociando. Les está diciendo, porque hace unos meses o unas semanas abiertamente dijo que el Estado estaba dispuesto a comprarle la hoja de coca a todos los productores. O sea, no está combatiendo el cultivo, lo está legitimando. Lo mismo hizo en el Catatumbo, la primera vez que fue recién posesionado y las otras veces que ha ido. Entonces, la lectura que se le puede dar a este comportamiento del señor Petro es que está haciendo un utilitarismo, una instrumentalización de cada declaración que da pública, pensando en su proyecto político y en eternizarse en el poder, en distraer la atención y no en resolver nada, como ha sido su característica, pero sí generar a toda hora la conflictividad y tener a los medios y a los que asisten a comentar en los medios divagando acerca de lo que dijo y por qué no lo dijo, pero mientras tanto él saca ventajas estratégicas. Esa es la diferencia de la izquierda, que está manejando los tiempos y la agenda y tiene estrategia, y la mal llamada derecha lo único que tiene es candidatos ambiciosos de poder. Señor Rafael Nieto, ya retomamos la comunicación. ¿Usted cómo evalúa la respuesta que ha dado el gobierno del presidente Gustavo Petro a este hecho específico, al secuestro de estos 29 integrantes de la fuerza pública? Ya leíamos las declaraciones que entregó el presidente a través de su red social en X. Jefferson, déjeme empezar por discrepar de las generalizaciones que está haciendo sistemáticamente el coronel Villamarín. Habla de la derecha como si fuera una única cosa, de todos los candidatos de oposición como se comportaran igual, con todos los gobiernos teniendo las mismas conductas, y yo creo que eso no es verdad y que no es cierto. Yo creo que ha habido ministros de defensa civil serios y buenos. Voy a dar el nombre de Juan Carlos Pinzón, por ejemplo, que tenía visión estratégica, pero no es el único. Yo creo que ha habido gobiernos que han hecho la tarea de combatir adecuadamente el narcotráfico y a los grupos violentos, como el gobierno de Álvaro Uribe. Creo que hay candidatos. Dicho esto, hay otros elementos
dicho por el coronel Villamarín que comparto. Uno, es verdad que el presidente Petro es el que fija la agenda, pero hay que en eso además hacer un cierto matiz. Es que lo que dice y lo que hace Petro es permanentemente tan escandaloso que es muy difícil no referirse a ello. Me parece que resulta fundamental en todo caso, aún sabiendo que parte de su estrategia es fijar la agenda, hacerle la crítica sistemática a lo que dice y a lo que hace, porque es indispensable que los ciudadanos oigan, sepan, entiendan por qué se hacen esas críticas y cuál es el valor que tienen. Ahora, también es verdad que a esas críticas hay que venirlas acompañando con planteamientos de soluciones hacia adelante, pero hay quienes las están haciendo, no todo el mundo se limita solamente a criticar. Dicho esto, lo que ocurre en el Plateado en relación con el secuestro de los miembros de la fuerza pública es lo que viene pasando desde la administración de Santos, también en la administración de Duque y ahora de manera sistemática. En eso hay una responsabilidad de los gobiernos civiles porque no apoyan suficientemente a la fuerza pública, sin duda. Pero también hay una responsabilidad de los miembros de la fuerza pública que se dejan secuestrar, que no han entendido de manera adecuada cuáles son los márgenes de acción que les da el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que contrario a lo que se dice, no los maniata, no los limita de manera tal que supongan que tengan que sufrir vejaciones o dejarse desarmar. Eso no es verdad, eso no lo pide ni el derecho de los derechos humanos ni el derecho internacional humanitario, pero los militares han entendido mal ambos ordenamientos jurídicos y se dejan secuestrar, y los mandos no reaccionan adecuadamente y tampoco hacen las operaciones que tienen que hacer para el rescate de sus hombres y para, además, la captura de los secuestradores. Pues lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Quiero agradecerle a Rafael Nieto Loaiza, abogado, columnista, analista político, también el viceministro de Justicia de Colombia. Muchas gracias por su tiempo, señor Rafael Nieto. Una feliz noche. A usted, Jefferson, muchas gracias. Gracias al coronel Villamarín y a todos los que nos acompañaron hoy en la noche. Teniente coronel Luis Alberto Villamarín, lastimosamente el tiempo es muy corto en televisión. Como siempre, es un gusto contar con su análisis aquí en el programa La Noche. Bueno, muchas gracias, Jefferson. Muy amable y siempre atento a sus invitaciones.